Yesterday we laid quite a good foundation Ayer pusimos un buen fundamento about the life of David, acerca de la vida de David about why the tabernacle of David was so important. y por qué el tabernáculo de David es tan importante. And today we're going to continue on that theme, Hoy vamos a continuar en ese tema, talking about the significance of Mount Zion. hablando acerca de la importancia del monte de Sión. We'll also get into what it means to rule and to reign. También vamos a ver qué significa gobernar y reinar. And we'll probably also get into Melchizedek, También vamos a ver a Melquisedec, who is a type of the Lord Jesus Christ. quien fue un tipo del Señor He's Jesucristo. also a type of the king priest, También es un tipo del rey sacerdote a perfect example of ruling and reigning on this earth. y un perfecto ejemplo de reinar y gobernar sobre esta tierra. And if we do really well, Y si de veras nos va muy bien con el we tiempo, may start talking about music today. quizás vamos a poder empezar a hablar acerca de la música hoy. But if not, tomorrow will be almost exclusively about music and worship, Y si no lo logramos, mañana va a ser exclusivamente acerca de la música y la the adoración. higher or supreme worship of Mount Zion, Y de la suprema adoración en el monte de and Sión. the different orders that David set up, the factions or structure of ministry. La estructura del ministerio que puso David, las That carreras David sacerdotales. So we're right on track. Así que ya estamos encaminados. We don't have to worry about covering 40 kings in an hour like we did last time. Ya no tenemos que hablar de 40 reyes en una hora como nos tocó hace 2 años. So we're doing well. Así que vamos bien. Today we're going to talk about the significance of Zion's Hill, Hoy vamos a hablar de la importancia del monte de Sión. specifically the Ark of the Covenant, which abided there during the time of David's tabernacle. Específicamente del arca del pacto que estuvo allí durante el reinado de David. Anything that is devoted to the Lord, Cualquier cosa que sea dedicada al Señor, by default, will become holy. automáticamente se vuelve santa. For example, the Ark of the Covenant was called holy because it was dedicated and set apart Por to the ejemplo, Lord. el arca del pacto se le llama santa porque fue dedicada y apartada para el Señor. Yesterday we talked a lot about what spiritual types mean. Ayer hablamos bastante acerca de qué significan los tipos espirituales, And la today we're going tipología. to see that the Ark of the Covenant is a spiritual type for us. Y hoy vamos a ver que el arca del pacto es un tipo espiritual para nosotros. Specifically, it's a type of the new covenant. Específicamente el tipo del nuevo pacto. The new covenant is summarized El nuevo pacto está resumido by the law en la ley being written on our hearts. escrita en nuestro corazón. The new covenant is a higher standard. El nuevo pacto es un estándar más alto. And you can know this by comparison. Y esto lo podemos saber comparando. In the old covenant, En el antiguo pacto, the law of Moses, la ley de Moisés, there were many rules and regulations, hubo muchas reglas. and they were written, some on tables of stone, Algunas estaban escritas en tablas de some piedra, in the Holy Scripture, otras en la Santa Escritura. and the Jewish people followed them religiously. Y los judíos seguían estas leyes religiosamente. But Jesus, when he gave his Sermon on the Mount, Pero Jesús, cuando él dio el sermón del monte, he expounded on the old covenant él amplió el nuevo pacto and raised the standard even higher. y subió el estándar más alto. He said, "It is written, Él dijo, escrito está, thou shalt not kill." no matarás. He was quoting the old covenant. Él estaba citando allí el antiguo pacto. But then he said, "But I say unto you, Pero después decía, pero yo les digo that if you are even angry with someone, que si tú incluso te enojas con alguien, you have murder in your heart." ya lo has matado en tu corazón. The new covenant deals with the heart, El nuevo pacto trata con nuestro corazón, which is the source of the problem. porque el corazón es la fuente del problema. And the new covenant, or the Ark of the Covenant, which had the hidden pot of manna in it, Y el arca del pacto en la cual estaba
metida el maná escondido, the new covenant, which speaks of going within the veil into the Holy of Holies, el nuevo pacto que habla de entrar detrás del velo hacia el lugar santísimo, is having his laws written on our hearts. es tener esas leyes escritas en nuestro corazón. And like we said yesterday, Y como dijimos ayer, this is what the Lord wanted from the very beginning. desde el principio esto era lo que el Señor quería. In Exodus 19, verses 5 and 6, En he said, Éxodo 19, 5 y 6, if you will obey my voice and keep my commandments, Él dijo, si obedeciereis mi voz y guardan mis mandamientos, then you will be unto me a kingdom of priests. serán para mí especial tesoro. En inglés dice reyes y sacerdotes. God never intended to have thousands or hundreds of laws. La intención de Dios no era tener miles de reglas. His intention was always to guide them with his voice. La intención de Dios era guiarlos siempre con su voz. So when the Lord Jesus expounded and made the new covenant, Y, and introduced the new covenant, y entonces el Señor Jesucristo amplió el nuevo pacto cuando lo introdujo. he said he wanted to write the laws on our hearts. Él dijo que quería escribir las leyes en nuestro corazón. The Ark of the Covenant was also symbolic of the living bread. El arca del pacto también es símbolo del pan vivo. The golden pot of manna that was within the ark La vasija con el maná que estaba escondida en el arca speaking of that hidden truth, nos habla de esas verdades escondidas. the hidden truth, La verdad escondida. the manna that came from heaven. El maná que descendió del cielo. John chapter 6, Juan 6, verses 31 through 32 del 31 al 32. says, our fathers did eat manna in the desert. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. As it is written, he gave them bread from heaven to eat. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Then Jesus said unto them, Y luego Jesús les dijo, verily I say unto you, de cierto os Moses digo, gave you not that bread from heaven, no os dio Moisés el pan del cielo, but my Father giveth you the true bread from heaven. mas mi Padre os da el verdadero pan the- del cielo. For the bread of God is he which cometh down from heaven Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo and giveth life to the world. y da vida al mundo. That bread of heaven is the Lord Jesus, Ese pan del cielo es el Señor who Jesús, gives life to the world. quien da vida al mundo. One of the promises to the overcomer Una de las promesas para el vencedor that we see in Revelation chapter 2 que vemos en Apocalipsis 2, and verse 17. versículo 17, To him that overcomes al que venciere, will I give to eat of the hidden manna. daré a comer del maná escondido. The overcomer is given to eat of that hidden manna. Al vencedor se le da el privilegio de comer de ese maná escondido. And that overcoming Y al vencer, is ruling and reigning in this life. vencer quiere decir gobernar y reinar en esta vida. Overcoming in every aspect of our life. Tener victoria en todos los aspectos de nuestra vida. Overcoming the flesh, Vencer la carne, overcoming the world, vencer al mundo and overcoming the devil, y vencer al diablo. and living a victorious life here on this earth. Vivir una vida victoriosa aquí en esta tierra. And our reward is that we get to eat of that hidden manna. Y nuestra recompensa será poder comer de ese maná escondido. The Ark of the Covenant is also symbolic of resurrection life. El arca del pacto también es un símbolo de la vida resucitada. Another piece that was in the Ark of the Covenant was Aaron's rod that budded. Otra pieza que estaba puesta adentro del arca era la vara de Aarón que había reverdecido, Which symbolized the resurrection life. que es símbolo de la vida resucitada. Let's turn to John chapter 11 and verse 25, please. Vamos a Juan 11:25. Jesus Christ is the resurrection and the life. Jesucristo es la resurrección y la vida. He says, I am the resurrection and the life. Él dice, yo soy la resurrección y la He vida. that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. The Ark of the Covenant is symbolic of this resurrection life that the Lord Jesus is. El arca del pacto es un símbolo de esta vida resucitada en Cristo Jesús. You will see that Christ fulfills all of these types. Y vemos que Cristo cumplió con todos estos tipos. All of these types Todos los tipos are fulfilled in the Lord Jesus. se cumplen en el Señor Jesucristo. He is the new covenant. Él es el nuevo pacto. He is the living bread. Él es el pan de vida. He is the resurrection and the Él life. es la resurrección y la vida. The Ark of the Covenant is also the symbol of the throne and authority. El arca del pacto también es símbolo del trono y la autoridad. Psalm 99 in verse 1 El Salmo 99:1 says that he sits. dice que él se The sienta. Lord reigneth. Let the people tremble. Él está sentado. El Jehová reina y temblarán los pueblos. He sits between the cherubims. Él está sentado sobre los querubines. Let the earth be moved. Se conmoverá la tierra. He sits between the cherubims. Él está sentado sobre, en inglés dice, entre los querubines. This is the Ark of the Covenant. Este es el arca del pacto. The cherubims that stretched out over the mercy seat. Los querubines que tenían extendidas sus alas sobre el propiciatorio. That's where Christ dwells. Allí es donde mora Cristo. That is his place of authority. Ese es su lugar de autoridad. The ark is also symbolic of the glory of God. El arca también es un símbolo de la gloria de Dios. The glory of God that followed or that led the people through the wilderness. La gloria de Dios que fue la que guió al pueblo a través del desierto. It was also symbolic of deity, También era un símbolo de la deidad, as it was overlaid or covered with gold. ya que estaba recubierta de oro. It was also symbolic of mercy and También judgment. era un símbolo de misericordia y juicio. The law, the tablets of stone were inside the Ark of the Covenant. La ley, las tablas de piedra estaban adentro del arca del pacto, Speaking of the judgment, hablando del juicio. but also above that law was the mercy seat. Pero también por encima de la ley estaba el propiciatorio o el asiento de la misericordia de Dios. The highest aspect of God's nature Y el aspecto más alto, más importante, más grande de la naturaleza de Dios is his mercy. es su misericordia. In Exodus 34 En Éxodo 34, and verse 6, versículo 6, Moses in the previous verses had cried out to God. en los versículos anteriores, Moisés le había clamado a Dios, le había pedido. He said, "Show me your glory. Él le había pedido, Señor, muéstrame tu Show me gloria, your ways." muéstrame tus caminos. And the Lord God allowed himself to pass before Moses. Y el Señor pasó delante de Moisés And he revealed himself to Moses. y se reveló a Moisés, se And in- mostró a él. In chapter 34 and verse 6, Y en el capítulo 34, verso 6, he describes himself to Moses. él se describe a sí mismo. Now, when you describe yourself to someone else, Ahora, cuando uno se está describiendo a otra persona, una Generally- descripción de uno mismo, generally you're going to describe yourself in order of the things that you care about most. generalmente uno se va a describir y las características las va a mencionar en el orden de importancia en lo que uno cree respecto a uno mismo. You say, "Hola, me llamo Juan, yo soy un padre," y, all of that. You give your name and what you are. Uno primero da su nombre y después dice otras cosas acerca de uno, quién es o qué hace. And I'm a father, I'm married to this person who's my wife, and I do this for my job. You list it out. Soy padre, estoy casada con ella y lo que hago es trabajar en esto y esto y esto, y uno hace una lista de cómo You're es uno. describing yourself, Uno se está describiendo. correct? Sí, así se hace. Now the Lord does the same thing. Ahora el Señor hace lo mismo. He says in verse 6, En el versículo 6 He dice, passed before Moses and proclaimed, Él pasó delante de Moisés y proclamó, the Lord God, Jehová, Jehová. merciful, gracious, En inglés está primero misericordioso y piadoso.
long-suffering and abundant in goodness and truth, tardo para la ira y abundante grande en misericordia y verdad, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, visiting the iniquity of the fathers upon the children's children, unto the third and fourth que generation. visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. But the thing the Lord describes about himself first Ahora, lo primero que el Señor dice acerca de él is that he is merciful. es que es misericordioso. His first characteristic Su primera característica is that he is merciful. es que es And misericordioso. that's what he wants to be known as. Y él quiere ser conocido He como is- un Dios He is misericordioso. a merciful God. Un Dios misericordioso. When I was counseled as a young pastor, as a young minister, I was given advice as a young minister Cuando yo era un ministro joven y me aconsejaron, from an elder minister. un ministro mayor que yo me aconsejó, He was giving me advice, él estaba dándome consejos and he told me, y me dijo, he said, when you deal with situations, when you deal with people, cuando tú trates con las personas y sus situaciones, he said, always look to be merciful. él me dijo, siempre procura ser misericordioso. He said, always look to be merciful. Siempre procura ser He misericordioso. said, if you're going to make a mistake, Porque si vas a cometer un error, make a mistake by being too merciful, que tu error sea tener demasiada misericordia. because God is merciful, Porque Dios es and He misericordioso. is abundant in mercy. Él es abundante en And God misericordia. always looks to be merciful to Y Él His people. siempre está procurando ser misericordioso And con that's su one of pueblo. the things that God wants us to know Him as a God of mercy. Y esa es una de las cosas. Él quiere que lo conozcamos como el Dios Now, de misericordia. Christ is the fulfillment of all of these symbols that we see in the Ark of the Covenant. Ahora, Cristo es el cumplimiento de todos estos símbolos que nosotros estamos viendo que es el arca. He fulfilled all that the Ark represented. Él cumplió todo lo que representa el arca. As the children of Israel went out into battle or went out into new areas, Cuando el pueblo de Israel salía a la guerra o entraba a un lugar diferente, the Ark always went first. el arca siempre iba primero. The Ark always went first. The presence of God. Siempre la presencia del Señor iba always went antes que first. ellos. That is the significance. The glory of God always going first. Y esto es muy importante, que la gloria de Dios siempre iba primero. And they made, yesterday we talked about Shiloh, Ayer estuvimos hablando de Silo. and they relied on sending the ark out first, Y como ellos confiaron en que lo que tenían que hacer era mandar a Dios primero, because that is the way they had always done it, porque siempre lo habían hecho así. but they were not pleasing the Lord. Pero en ese momento ellos no estaban agradando al They Señor. thought the pattern could give them deliverance, but it did not. Ellos creyeron que si seguían el patrón que siempre habían hecho, eso los iba a liberar de sus enemigos. So therefore, Mount Zion, the resting place of the ark, Así que el monte de Sión, que es el lugar donde el arca reposó, is very important for us. es muy importante para nosotros. It helps identify or define the new covenant. Nos ayuda a definir o identificar el nuevo And pacto. we have these two mountains. We have Mount Sinai and we have Mount Zion. Y tenemos estos dos montes, el monte Sinaí y el monte de Sión. Sinai represents the old covenant, El Sinaí representa el antiguo pacto whereas Mount Zion represents the new covenant. y el monte de Sión representa el nuevo pacto. In Hebrews, En Hebreos, pretty much the entire book of Hebrews casi todo el libro de Hebreos talks about the importance of the new covenant nos habla acerca de la importancia del nuevo pacto and how much greater it is than the old covenant.
Y cuán grande, mucho más grande es este nuevo pacto que el antiguo. And the two covenants are epitomized in these two mountains. Y los dos pactos, vemos el epítome de cada uno de estos pactos en estos dos montes. And Paul, when he was writing Hebrews, emphasized so much, so greatly, the importance of the new Y covenant. cuando Pablo estaba escribiendo el libro de Hebreos, él enfatiza muchísimo acerca de la importancia del nuevo pacto. Because the church in Jerusalem was digressing Porque la iglesia en Jerusalén porque la iglesia en Jerusalén estaba declinando. They were reverting back to the law. Estaban regresando a la ley. If you remember, they were trying to impose all sorts of Jewish customs and traditions on the Gentile Si se converts. acuerdan, ellos estaban tratando de imponer todas las costumbres y tradiciones judías a los gentiles que se estaban convirtiendo. They were turning back to the old covenant. Estaban regresando al antiguo pacto. So Paul, when he wrote Hebrews, was saying, you're not called to Mount Zion or Mount Sinai. Así que cuando Pablo escribió Hebreos, él les dice, ustedes no han sido llamados al monte Sinaí, You are called unto Mount Zion. han sido llamados al monte de You're called unto Sión, Mount Zion. al monte de Sión. He was telling them not to go back to their old ways, Les estaba diciendo, no regresen a su antigua forma de vivir. but to move on into that which was new. Y los estaba animando a avanzar para obtener lo nuevo, And to advance into that new covenant. para alcanzar ese nuevo pacto. One of the most significant symbols Uno de los símbolos más importantes of the new covenant del nuevo pacto and the new covenant priesthood y del sacerdocio del nuevo pacto is a man by the name of Melchizedek. es un hombre llamado Melquisedec. Melchizedek has a very small portion about him written in Scripture, Hay muy poco en la escritura escrito acerca de but Melquisedec, he was very significant for us. pero él es muy importante para nosotros. During the time of David's tabernacle, Durante el tiempo del tabernáculo de David, David crossed the forbidden line David cruzó esa línea prohibida between being a priest and being a king. entre ser un rey y un sacerdote. He functioned in both areas. David funcionó en estas dos áreas. And this was a very fine line, and it was a very definite line that was not to be crossed. Esta era una línea delgada, pero era una línea que no se debía cruzar nunca. If you remember King Uzziah, Si recuerdan al rey Usías, one of the greatest kings, uno de los mayores reyes más grandes, military genius, un genio militar, but he tried to function in something where he was not called. cuando él trató de funcionar en algo a lo que no había sido llamado, He tried to offer incense to the Lord él trató de ofrecer incienso al and to Señor function in the area of the priesthood. y de operar en el área del He sacerdocio. was judged with leprosy, wasn't he? Y él fue juzgado con lepra, ¿recuerdan? So this line between king and priest Así que esta línea que separaba al sacerdote y al rey was not to be crossed. nunca debía ser cruzada. And yet we see David flowed in both areas. Y después vemos que David fluyó en las dos áreas. He performed both king and priestly functions. Él funcionó como sacerdote y como rey. And this is the order of the priesthood, or the order of priesthood Y este es el orden del sacerdocio that we are to pattern ourselves after. que nosotros debemos seguir. And we see this in a man named Melchizedek. Esto lo vemos en un hombre llamado Melquisedec. So I'd like to turn to Genesis chapter 14. Así que quiero que vayamos a Génesis 14. He's only mentioned twice in the Old Testament. En el Antiguo Testamento solo es mencionado dos veces. Here in Genesis, Aquí en Génesis and then also in Psalm 110, y también en el Salmo 110. the only times 110. Okay. Y en el Salmo 110. He's mentioned twice in the entire New Testament. Él es mencionado dos veces en el Antiguo Testamento. And yet Paul devotes Hebrews chapter 5, Hebrews chapter 6, and Hebrews chapter 7
to the man Melchizedek and how important Sin he was. embargo, Pablo dedica todo el capítulo 5, 6 y 7 de Hebreos para hablar acerca del sacerdocio de Melquisedec. So let's look at Genesis chapter 14, Así que veamos Génesis 14, verse 18. versículo 18. To give a little background, Y para dar un poquito de trasfondo, Abraham had just finished rescuing his nephew Lot Abraham acababa de rescatar a su sobrino Lot from the wicked Sodom and Gomorrah, de los malvados reyes de Sodoma y Gomorra. being rescued from capture. Lo habían capturado y él lo rescató. And not Sodom and Gomorrah, sorry. He was captured, Él fue capturado and Abraham went to rescue them. y Abraham lo fue a rescatar. And as he was rescued, the wicked kings in the area wanted to give Abraham a reward. Y después de rescatar a Lot, estos reyes impíos de la tierra querían darle a Abraham una ofrenda, un And regalo. the king of Sodom wanted to reward Abraham for his rescue. El rey de Sodoma quería recompensar a Abraham por haberlos rescatado, But Abraham refused. pero Abraham rechazó esto. But here in chapter 14 and verse 18, Pero en el capítulo el 14, versículo 18, we see that Melchizedek, the king of Salem, brought forth bread and wine, and he was a priest of the Most High God. vemos que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Here we see Melchizedek Vemos aquí a Melquisedec described as the king of Salem, descrito como el rey de Salem, which is Jerusalem. que es Jerusalén. Before Israel was in the promised land, it was called Salem. Antes de que Israel entrara a la tierra prometida, Jerusalén se llamaba So here Salem. is Melchizedek, who is a king in Jerusalem, Aquí está Melquisedec, rey de Jerusalén, but he's also described as a priest of the Most High God. pero también se describe como el sacerdote del Dios Altísimo. So here's Melchizedek, who's a king, but also a priest. Y aquí está Melquisedec, que es un rey y también sacerdote. Verse 19, he blessed Abraham. Versículo 19, y bendijo a Abraham. Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. And Abraham gave him tithes of all. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. He was blessed by Abraham. Él fue bendecido por Abraham. He served communion to Abraham, Él le dio la comunión a Abraham. but he also received tithes from Abraham. Pero también recibió los diezmos de Abraham. Very significant. This is very significant Y esto es muy importante. because here is a man before Israel was even a nation, Porque aquí tenemos a un hombre mucho antes de que Israel fuera una who nación, was reigning in Jerusalem que estaba gobernando en Jerusalén as a king como rey and as a priest y of the como Most High God. sacerdote del Dios Altísimo. We see also in Psalm 110, Y también vemos en el Salmo 110, we'll get very familiar with this chapter by the end of the course. y para el final del curso vamos a estar muy familiarizados con este capítulo. The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. Rule thou in the midst of thine enemies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauty of holiness. From the womb of the morning thou hast drew of thy youth. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. The Lord has sworn and will not repent. Juró Jehová y no se arrepentirá. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. This is David
seeing into heaven and saying the Lord himself was a priest after the order of Melchizedek. Este es David que está viendo al cielo, en el cielo, a Jesús como el sacerdote según el orden de Melquisedec. David prophesied of a coming new priesthood. David profetizó de un sacerdocio que vendría después. He was prophesying of a new covenant that would replace the old. Él estaba profetizando un nuevo pacto que iba a reemplazar al antiguo And that the priesthood would change. y que el sacerdocio cambiaría And as such, so would the entire law. y que al mismo tiempo, por eso, toda la ley iba a cambiar también. These are the only two places in the Old Testament where Melchizedek is mentioned. Y esos son los únicos dos lugares en el Antiguo Testamento donde Melquisedec es mencionado. And yet Paul gives 3 entire chapters to him in Hebrews chapter 5, 6, and 7. Y sin embargo, Pablo dedica 3 capítulos completos a Melquisedec en Hebreos, So we 5, need 6 y to 7. turn into Hebrews Así que vamos a Hebreos and allow Paul to instruct us y permitámosle a Pablo instruirnos on the importance of this man Melchizedek and the Melchizedek order of priests. en la importancia de este hombre Melquisedec y del sacerdocio según el orden de Melquisedec. We'll start in verse 5 and 6 of chapter 5, Hebrews chapter 5. Hebreos 5, versículos 5 y 6. Should I read it? So also Christ glorified not himself to be made a high priest, but he said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. And he said also in another place, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también hice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. The Levitical priesthood was by birth. El sacerdocio levítico era por nacimiento. Only the Levites could be priests. Solo los levitas podían ser sacerdotes. But here we have the opportunity in the new covenant Pero aquí tenemos la oportunidad en el nuevo pacto to enter into this priesthood of Melchizedek, de entrar al sacerdocio de Melquisedec, even though we may not be Levites. aunque no seamos levitas. But also it says you are a priest forever. Pero también dice que eres sacerdote, dice ahí, eres sacerdote para siempre. A priest forever. Sacerdote para siempre. In the old covenant, at death, the priesthood stopped. En el antiguo pacto, cuando el sacerdote moría, ahí terminaba su But sacerdocio. here, the new covenant priesthood goes on for all of eternity. Pero aquí el sacerdocio en el nuevo pacto permanece para la eternidad. Amen? Now let's go over to chapter 7. Ahora vamos al capítulo 7, Verses 1 and 2. versículos 1 y 2. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that king of Salem, which is king of peace. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. His name means righteousness, Su nombre significa and he justicia, reigned in Salem, which of course means peace. y reinó en Salem, que significa paz. We must rule in this life in righteousness En esta vida debemos gobernar en justicia and also be filled with the peace of God. y también estar llenos de la paz de Dios. But also, continuing on in chapter 7 and verse 3, Pero continuando en el versículo 3 del capítulo 7, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Now this means simply that we did not know his genealogy. Esto lo
simplemente significa que no tenía genealogía. With most of the kings of Israel and Judah, we knew who their father was, their mother, grandfather, and all the way through their line. Con la mayoría de los reyes de Judá sabemos quién era su padre, su madre, sus abuelos y toda su genealogía se está escrita. Both kings and priests in the Old Covenant En el antiguo pacto, tanto los reyes como los sacerdotes received their office based on their genealogy. recibían su oficio basándose en su genealogía. Yet Melchizedek was not, we do not know his genealogy. Pero nosotros no conocemos la genealogía de Melquisedec. And he was living at a time when the kings and priests were elected. Él vivía en un tiempo en el que los reyes y los sacerdotes se elegían. This simply means that we cannot inherit something Y esto significa que no podemos heredar algo just because our parents have inherited it. solo porque nuestros padres lo han heredado. We have to obtain the inheritance for ourselves. Tenemos que obtener la herencia nosotros mismos. The king and the priest, El rey y el sacerdote, both of those offices ended at death. ambos, el oficio de ambos terminaba cuando ellos morían. But Melchizedek received an eternal priesthood Pero Melquisedec recibió un sacerdocio eterno because he was so great. porque él era muy grande. Now let's look at chapter 7, verses 4 through 6. Ahora veamos el capítulo 7 del 4 al 6. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have commandment to take tithes of the people according to the law, that is of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that he had the promises. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. He's saying how great this man Melchizedek was, that even Abraham, the patriarch, Él dice cuán grande fue Melquisedec, que aún Abraham, el patriarca, paid tribute to him. le dio tributo a él. The one who blesses El que bendice is greater than the one who is being blessed. es mayor que aquel que está siendo And bendecido. Melchizedek was the one who was blessing Abraham. Y Melquisedec estaba bendiciendo a Abraham. And Abraham responded by paying a tribute to him. Y Abraham respondió pagándole un tributo. And Paul here in Hebrews is separating the Levite line from the Melchizedek line. Y Pablo aquí está separando el linaje de los levitas del de Melquisedec. And saying that even the Levites who were in the loins of Abraham, they had not yet been born, but they would. Diciendo que aún los levitas que estaban en los lomos de Abraham, porque todavía no habían nacido, So in Abraham paying tribute to Melchizedek en Abraham ellos pagaron tributo a Melquisedec. was showing us that the Levites were paying tribute to the greater order of Melchizedek. Y con esto nos muestra que fueron los levitas los que estaban pagándole el diezmo a Melquisedec. Verses 9 and 10, Versículos 9 y 10. we see exactly that. For he was, and as I may so say, Levi, who received tithes, paid tithes in Abraham. For he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. Aquí vemos la confirmación de esto. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. He's basically saying that Levi in Abraham's genealogy was paying tribute to Melchizedek. Básicamente diciendo que Leví, que estaba en los lomos de Abraham, le estaba pagando tributo a And Melquisedec. because Melchizedek blessed Abraham, he was also blessing Levi. Y por cuanto Melquisedec bendijo a Abraham, estaba también bendiciendo a los levitas.
Verse 11. Versículo 11. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? The goal is always perfection. La meta siempre es la perfección. The goal is perfection, La right? meta es la perfección, ¿verdad? And Paul is saying, if perfection were possible in Levi, Pablo está diciendo, si la perfección fuera posible en Leví, there would be no need for Melchizedek. entonces no habría necesidad de We would Melquisedec. be called priests after the order of Aaron. Seríamos llamados sacerdotes bajo el orden de Aarón. But the Levitical priesthood was not perfect. Pero el sacerdocio levítico no era perfecto. The priesthood was established to offer up sacrifices, El sacerdocio de Levítico fue establecido para ofrecer sacrificios that would cover up mistakes and blemishes, que iban a cubrir los errores y las manchas, but it never gave the ability to be free from that sin or blemish. pero nunca dio el poder para ser libres de esos pecados. Let's skip down to verse 16 Saltémonos hasta el versículo and 16 verse 18. y 18. Who is made not after the law of carnal commandment, but after the power of an endless life. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, For he testifies, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. For there is verily a disannulling of the commandment, going before the weakness and unprofitableness thereof. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, For the law made nothing perfect, pues nada perfeccionó la ley, but the bringing in of a better hope did, y de la introducción de una mejor esperanza, by the which we draw nigh unto God. por la cual nos acercamos a Dios. David knew that the order of Levi was going to be rejected. David sabía que el orden de Leví iba a ser rechazado. David had an understanding of the new covenant David entendía el nuevo pacto and what needed to happen in order to fulfill and bring us to perfection. y qué debía suceder para poder cumplirlo, para que fuéramos hechos perfectos. God always wants a standard of excellence and perfection in everything that we do. En todo lo que hacemos, Dios quiere que el estándar sea siempre de perfección. And the new covenant En el nuevo pacto, is that standard, that y perfection. el nuevo pacto es el estándar And para esa The perfección. priesthood after the order of Melchizedek El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, is the order of the new covenant, the priestly order in the new covenant. es el orden en el nuevo pacto, el orden sacerdotal. So why then have the Levitical priesthood? Entonces, ¿para qué el sacerdocio levítico? If it was imperfect Si era imperfecto, and would only be replaced. si iba a ser reemplazado de todas formas. Well, Paul tells us in Galatians Bueno, en Gálatas Pablo nos dice that it was instituted in order to bring us into the ability que fue instituido para que pudiésemos tener la habilidad to understand the sacrifices of Christ de entender los sacrificios de Cristo and what he did on the cross. y lo que Cristo hizo en la cruz. So the old covenant and all of those sacrifices Así que el antiguo pacto con todos esos sacrificios were given to us so we could understand the greatness of what Christ did on the cross. nos fue dado para que pudiésemos entender lo que Cristo hizo en la cruz. Cuán grande fue lo que Cristo hizo en la cruz. The goal of the priesthood is to bring people into the Holy of Holies La meta del sacerdote es traer a las personas al lugar santísimo and bring them into perfection. y que alcancen la perfección. As ministers, Como ministros, priests, right? sacerdotes, We want what's best for our people. nosotros queremos lo mejor para los We want nuestros. them all to attain perfection.
Queremos que todos alcancen la and enter perfección into the Holy of Holies. cuando entren al lugar santísimo. But the Levitical priesthood could not do this. Pero el sacerdocio levítico no pudo hacerlo. We needed that higher order Necesitábamos ese orden superior, after the order of Melchizedek. el orden de Melquisedec. And we see that David crossed that line. Y vemos que David cruzó esa línea. He was girded in 2 Samuel 6. Yesterday we saw that he wore a linen ephod. En 2 de Samuel 6 vimos anoche que él se puso el efod de lino. Which was a garment that only the priest was allowed to wear. Y esto era algo que solo el sacerdote podía utilizar. He had that prophetic revelation. Él tuvo esta revelación profética. He stood before the ark Él estuvo delante del arca without the veil, sin el velo, something that no one else had been allowed to do other than the high priest. algo que nadie había podido hacer, solamente el sumo sacerdote. So he was also a priest and a king after the order of Melchizedek. Así que David también fue un sacerdote y un rey según el orden de And Melquisedec. that is what's so interesting about Psalm 110. Y eso es lo que es tan interesante del Salmo Is 110. that prophetically David is writing of the Lord Jesus Christ, Es que proféticamente David está escribiendo acerca del Señor Jesucristo, who was a king and a priest as well. quien también fue rey y sacerdote, He is the King of Kings, porque Él es el rey de reyes and he is our high priest. y es nuestro sumo sacerdote. And David knew that Y David lo sabía through revelation. porque le fue revelado. But at the same exact time that David is writing this, Pero al mismo tiempo, exactamente cuando David está escribiendo esto, he is also experiencing what he is writing about. él también está experimentando eso que está escribiendo. He was a king and a priest. Él era un rey y un He sacerdote. was entering into the Holy of Holies, Él estaba entrando al lugar santísimo and he had been within the veil. y él había estado detrás del velo. That none of that was allowed. Y nada de eso había sido permitido antes. That's what makes David so special. Y esto es lo que hace a David tan especial. This is what God's calling for his people has always been. Y este ha sido el llamado de Dios para su pueblo, siempre ha sido We este. keep coming back to Exodus 19 and verse 6. Y continuamente regresamos a Éxodo 19:6. You shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. God said, if you will hear my voice and obey my commandments, Dios dijo, si escuchan mi voz y obedecen mis mandamientos, I will make you a kingdom of priests. yo haré de ustedes un reino de sacerdotes. That's always been his plan. Ese ha sido su plan siempre. But in Exodus 32, when they made the golden calf, Pero en Éxodo 32, cuando se hicieron el becerro de oro, they disqualified themselves. ellos se descalificaron a ellos from mismos that calling. de ese llamado. And that in Exodus 32, Y en Éxodo 32, Moses cried out, who would execute the judgment? Moisés clamó y dijo, ¿quién va a ejecutar el juicio? And we see the sons of Levi stood up Y vemos que los hijos de Leví se levantaron and executed judgment against their brethren. y fueron ellos los que emitieron un juicio sobre sus hermanos. This caused them to be chosen Y for the esto priestly hizo line. que ellos fueran escogidos para ser la línea sacerdotal. So Israel missed this calling Así que Israel se perdió de este llamado, to be a kingdom of priests and a holy nation. el ser un reino de reyes y sacerdotes. Yet through Christ, Pero a través de Cristo, this calling is made available to us. este llamado está disponible para Let's nosotros. look at 1 Peter Veamos Primera de Pedro, chapter 2. capítulo 2. Through Christ, this calling is made available to us. Por medio de Cristo, este llamado está disponible para nosotros. 1 Peter chapter 2, Primera de Pedro 2, verse 5. versículo 5. Ye also, as living stones, Vosotros también, como piedras vivas, are built up a spiritual house, sed edificados como casa espiritual a holy priesthood,
y sacerdocio santo, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Also in chapter 2 and verse 9, Y también en el versículo 9 del capítulo 2. ye are a chosen generation, Mas vosotros sois linaje escogido, a royal priesthood, real sacerdocio, a peculiar people, a holy nation, nación santa, pueblo adquirido por Dios, that should show forth the praises of him who hath called you out of darkness and into his marvelous light. para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Also Revelation chapter 1 También Apocalipsis 1, and verse 6. versículo 6. Has made us kings and priests unto God. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, To him be glory and dominion forever and ever. su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Also Revelation 5 and verse 10. También Apocalipsis 5:10. He has made us unto our God kings and priests, Y nos and we ha shall hecho reign para on nuestro earth. Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. In Hebrews 6:20, which we read a little earlier, but we'll read again. Y Hebreos 6:20, que ya leímos hace un momento, pero lo vamos a volver a leer. Hebrews 6:20. Whether the forerunner is for us entered, even Jesus made a high priest forever after the order of Melchizedek. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Through the Lord Jesus, Por medio del Señor Jesucristo, the Melchizedek priesthood of king and priest el sacerdocio de Melquisedec de ser sacerdotes y reyes is made available to us. está disponible para The nosotros. Lord Jesus is our forerunner, El Señor Jesucristo es nuestro precursor and he shows us y the Él way, nos muestra el camino and he makes it possible for us. y Él hace posible que nosotros We are to present and offer spiritual sacrifices. debemos presentar una ofrenda de sacrificios espirituales, Spiritual sacrifices, sacrificios espirituales, not sacrifices of bulls or goats. no sacrificios de toros y de cabras. But what are spiritual sacrifices? Pero ¿qué son los sacrificios espirituales? What are some sacrifices that we can offer ¿Cuáles son esos sacrificios que nosotros podemos ofrecer as priests? como sacerdotes? Romans chapter 12, Romanos 12, verse 1 versículo 1. says we are to offer ourselves. Dice que debemos ofrecernos a nosotros Present mismos, your bodies presentar nuestros cuerpos as living sacrifices, en sacrificio vivo, wholly acceptable unto God, santo, agradable a Dios, which is your reasonable service. que es vuestro culto racional. We offer ourselves Nos ofrecemos as nosotros living sacrifices. como sacrificios vivos. Now, what does that mean? ¿Y qué significa eso? What does it mean to offer yourself as a living sacrifice? ¿Qué significa ofrecernos como sacrificios vivos? That means we're not doing our will. Eso significa que no estamos haciendo nuestra voluntad, We're not doing our desire. nuestros deseos, We're doing the Lord's will. sino estamos haciendo la voluntad We're del Señor following after Him. y estamos siguiéndolo a Él. We're doing what He commands. Hacemos lo que Él nos manda. We're giving up our own life and giving it to Him. Estamos renunciando a nuestra vida y entregándosela a Él. Galatians 2:20 Gálatas 2:20 says, I am crucified with Christ. dice, juntamente crucificado con Cristo. Nevertheless I live. Sin embargo, yo vivo, Yet not I, but Christ lives in me. no yo, sino Cristo en mí. And the life I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Offering ourselves Ofrecernos a as nosotros sacrifices. como sacrificio, Yet not I, but Christ lives in me. mas no yo, sino Cristo vive en mí. This is a very, very high standard. Este estándar es muy, muy, muy alto. Can you say with a clean conscience ¿Puedes tú decir con una conciencia limpia that your will is completely dead que tu voluntad está completamente muerta and that only Christ lives within you?
y que solamente Cristo vive dentro de ti, that there is no conflict, que no hay conflicto, that only Christ lives, que solamente Cristo vive and your will is completely dead, y que tu voluntad está completamente muerta and the flesh is completely dead, y que la carne está completamente and muerta only Christ prevails, y que solo Cristo prevalece and you are obedient to Him continually, y que continuamente eres obediente a Él. that's a very high thing. Esto es algo muy grande, That's what it means to present our bodies as living sacrifice. pero eso es lo que significa presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. When the Lord says, move, Cuando el Señor dice, muévete, when the Lord says, stop, cuando el Señor dice, detente, we say, yes, Lord, decimos, sí, Señor, I will do as you command. yo voy a hacer lo que tú mandes. We don't say, oh, Lord, don't you understand how hard this is? O le decimos, ay, Señor, pero tú no entiendes, esto sí es difícil. Lord, I want to do this. Yo quiero hacer esto otro. You say, no, Lord, I will be obedient. O dices, no, Señor, yo voy a ser obediente. There are other sacrifices that we offer. Hay otros sacrificios que ofrecemos, Sacrifices of prayer, sacrificios de oración, lifting our hands, levantar nuestras manos, giving thanks, dar gracias, sacrifice of praise, sacrificio de alabanza, sacrifice of joy, sacrificio de gozo, righteousness, justicia, a broken spirit. un espíritu All quebrantado. of these are sacrifices that we can offer to God. Todos estos son sacrificios que podemos ofrecerle a Dios. What does it mean to give a sacrifice of joy ¿Y qué significa un sacrificio de gozo or a sacrifice of thanksgiving? o un sacrificio de acción de gracias? It means to do it even when we don't feel like doing it. Esto quiere decir hacerlo aunque no tengamos ganas de hacerlo. To rejoice even when you don't feel like rejoicing. Gozarnos aunque no sintamos con ganas de estar gozándonos. I don't know about you. Yo no sé ustedes. I only see you once every couple of years. Yo los veo una vez cada 2 años. But I'll tell you from my Pero- own life. Yo le puedo decirles de mi vida. There are times when I wake up Hay veces que me despierto in the morning en la mañana, and I'm tired. estoy cansado, I'm not feeling well no me siento bien and I don't feel like rejoicing. y no tengo ganas de estar gozoso. I only feel like fellowshipping with my pillow and my blankets. Lo único que quiero es tener compañerismo con mi almohada y mis chamarras. I don't feel like rejoicing. No tengo ganas de I gozarme don't feel like giving thanks. ni de dar gracias. Has anyone ever felt that way? ¿Alguien aquí se ha sentido así? Amen. But when we say, "Oh God, Pero cuando decimos, Señor, I don't feel like rejoicing today, hoy no me siento como para estar con gozo, but I will rejoice pero me voy a gozar because I'm alive porque estoy vivo and I'm in your will y estoy en tu and voluntad I'm doing as you have commanded me." y estoy haciendo lo que tú me has mandado hacer. We rejoice. Y me gozo We rejoice in him. That's a sacrifice. y nos gozamos en él. Eso es un And sacrificio. I don't want to complicate this Y yo no quiero hacer esto muy complicado, because it is very simple. porque la verdad es muy simple. We give thanks. We praise him Damos gracias y lo alabamos always, siempre, even when we don't feel like it. aun cuando no estemos como para hacerlo. Have you ever come to church? And now don't raise your hand because I don't want to embarrass you. Y alguna vez han venido a la iglesia, pero no levanten su mano porque no quiero que se Have avergüencen. you ever come to church ¿Alguna vez han venido a la iglesia and said, I don't feel like being here? y dicen, no tengo ganas de estar aquí, I don't feel like praising the Lord. no tengo ganas de alabar al Señor, I'm tired. estoy cansado I want to go home and go to sleep. y me quiero ir a mi casa a dormir? Or perhaps you're a pastor O tal vez eres un pastor and it's your duty to give the message. y es tu deber dar el mensaje. And you say, I don't feel like I have a good word. Y tú dices, pues creo que no tengo una palabra buena I don't know what I'm going to say. para dar, no sé qué voy a decir. Do you just fold up your Bible and say, oh, it's too much, I must quit? Y entonces cierras tu Biblia y dices, ay no, esto es mucho, mejor renuncio. Or do you call your assistant pastor and say, you have to preach this morning because I don't feel like it? O llamas a tu pastor adjunto y le dices, bueno, ahora predicas tú porque yo no tengo ganas de predicar. Or maybe you're the assistant pastor and you get phone calls like that. I O don't tal know. vez tú eres el pastor asistente y recibes llamadas como esta. It's doing what we know we're supposed to do, Es hacer lo que sabemos que debemos hacer,
even when we don't feel like it. aunque no nos sintamos como para hacerlo. That's what makes it a sacrifice. Eso es lo que hace que sea un An sacrificio offering to the Lord. y una ofrenda para el Now Señor. we can do it when times are good as well. También lo podemos hacer cuando todo va bien. You can do it when times are good. Puedes hacerlo cuando todo va bien. But I think we would all agree that it's much easier that way, isn't it? Pero creo que todos estamos de acuerdo que en esos momentos es mucho más fácil, ¿verdad? It's easy to praise the Lord when everything is going well. Es fácil alabar al Señor cuando todo está saliendo bien. It's when things are difficult that sacrifice really Se matters. vuelve un sacrificio cuando las cosas están difíciles. Amen? So what does it mean to rule and reign? Ahora, ¿qué significa gobernar y reinar? What does it mean to rule and reign? ¿Qué significa gobernar y reinar? David in his tabernacle represents this position of those who are overcoming in life David con su tabernáculo representa la posición de aquellos que van a gobernar y reinar durante su vida. and those who are reigning in life. Who are reigning. Those who are overcoming in life and reigning in life. Que a los vencedores y a los que están reinando en esta vida. The Lord Jesus El Señor Jesús was victorious in every area of his life. fue victorioso en todas las áreas de su vida. And he gives us an example. Y Él nos da el ejemplo. And he wants a group to emerge from his church Él quiere que un grupo surja de su iglesia that have learned to rule and reign in this life. que ha aprendido a gobernar y a reinar en esta vida. Those who reign in this life Porque los que reinan en esta vida will also reign in the millennium. también van a poder reinar en el milenio. That's what the qualification is. Ese es el requisito. So let's look a little bit more at Psalm 110. Vamos a ver otro poquito del Salmo 110. The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make your enemies your footstool. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Part of ruling and reigning is we are able to sit at the right hand of the Father. Parte de reinar y gobernar es que nos podemos sentar a la diestra del Padre. Sitting Sentarse represents dominion, representa dominio. sitting on the throne. Sentarse en el trono. God desires his people to rule and reign, Dios desea que su pueblo reine y gobierne. and we're only able to do that Y solo podemos hacerlo when we sit in the secret place of his dwelling. cuando nos sentamos en el lugar secreto de su morada, Under the shadow of his wings. bajo la sombra de sus alas. This is not something we can do in our physical strength. Y esto no es algo que podamos hacer con nuestra fuerza física. This is not something we can do on our own. No es algo que podamos hacer solos. Sit thou at my right hand. Siéntate a mi diestra. He who dwells in the secret place of the Most High El que mora a la sombra del shall Altísimo. abide under the shadow of his wings. Let's just look at that real quick. Psalm 91. El Salmo 91, leámoslo rapidito. The key to ruling and reigning La clave para gobernar is being with him, es estar con Él, because in him is where the victory lies. porque allí está la victoria en Él. He that dwells in the secret place of the Most High El que habita al abrigo del Altísimo shall abide under the shadow of the Almighty. morará bajo la sombra del Omnipotente. I will say of the Lord, he is my refuge, Diré yo a Jehová, my fortress, esperanza mía y castillo mío, my God, in him will I trust. mi Dios en quien confiaré. He will deliver me from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. He will cover me with his feathers, and under his wings shall you trust. His truth shall be my shield and buckler. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. That is where victory is. Esta es la victoria. That is where ruling
lies. Allí está el gobierno y el reino. Is being in His presence. Estar en su In the presencia. secret place of the Most High. En el lugar secreto del Altísimo. In His Holy of Holies. En el lugar santísimo. Then He is our fortress. Entonces Él se convierte en nuestra He is our strong tower. fortaleza y nuestra torre He is fuerte our refuge. y nuestro refugio. In Him we trust. Y en Él vamos a poder confiar. This is what David had in 2 Samuel 7:18. Esto es lo que tenía David en 2 de Samuel 18. 7:18, 2 Samuel. David Segunda, went in and sat before the Lord. segunda de Samuel, David entró y se sentó delante del He Señor. went in and sat before the Lord. Se sentó delante del Señor And said, Who am I, O Lord? y dijo, ¿quién soy yo, Señor? And what is my house that thou hast prepared me hitherto? 7:18. Perdón, lo dije mal. Segunda de Samuel 7:18. ¿Quién David, soy yo? Dijo David. ¿Y qué es mi casa? he sat before the Lord, Él se sentó went delante into his del Señor. presence, Él entró a su and presencia he inquired of the Lord. e inquirió a Jehová. This was a habit and a pattern throughout David's life. Y este fue un hábito, un patrón en la vida de David. When he was faced with an enemy, Cuando él se enfrentaba a un enemigo, David inquired of the Lord. David inquiría a Jehová He said, Lord, shall I go up against this enemy? y le preguntaba, Señor, ¿debo subir en contra de este enemigo? Shall I go up and will I be successful? ¿Debo subir y voy a tener éxito? David had a pattern of inquiring of the Lord. David tenía como patrón el preguntarle, el inquirir a Jehová. And this is what David's desire was, Y este era el deseo de David, to be in the house of the Lord. estar en la casa de Jehová. Psalm 27 verse 4. Salmo 27:4. One thing have I desired of the Lord, Una cosa he and demandado a that will Jehová, I seek after, y esa buscaré. that I might dwell in the house of the Lord all the days of my life, Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, to behold the beauty of the Lord, para contemplar la hermosura de Jehová, to inquire in His para temple. inquirir en su templo. David knew where his source of strength was. David sabía dónde estaba la fuerza la That is fuente how de su fuerza, He ruled y así era como él podía reinar in this life. en esta vida. Because in verse 5 of Psalm 27, Porque en el versículo 5 del Salmo 27 it says, In the time of trouble he shall hide me in his pavilion. dice, me ocultará en el día del mal. In the secret of his tabernacle he shall hide me. He shall set me up upon a rock. Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. The benefit of being in the house of the Lord El beneficio de estar en la casa de Jehová is that we fall under his protection. es que estamos bajo su protección. When you invite someone into your home, Cuando tú invitas a alguien a tu casa, you take on the responsibility of protecting them. tú tomas la responsabilidad de protegerlo allí. And all of those who are in your home Y todos los que están en tu hogar are under your care. están bajo tu cuidado. And if someone were to invade your home Y si alguien fuera a invadir tu casa and try to rob your family y tratar de robar a tu familia or try to hurt them, o herirlos, you would defend them, tú los defenderías. correct? ¿No es así? See or no? Would you defend them? ¿Los defenderías tú? Your family, your wife, your children? ¿Tu familia, tu esposa, tus hijos? You would defend them. Lo harías. The same thing with the Lord. Y es lo mismo con el Señor When we are in his house, cuando estamos en su casa when we abide under the shadow of his wings, y cuando moramos bajo la sombra de sus alas. when there's a time of trouble, Cuando hay problemas, he defends us. Él nos defiende. And who would you rather have fight for you? ¿Y quién prefieres tú que pelee por ti? Who would you rather have fight for you ¿Quién prefieres tú que pelee por ti? but the Lord of hosts, Sino el Señor de los ejércitos, the one who is undefeated, aquel que no puede ser the vencido, one to whom all knees will bow and every tongue confess. aquel ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que es Señor. So the key to ruling and reigning Así que la clave para gobernar y reinar is to being in his house. es estar en su casa, To being in his house. estar en su casa. The Lord sits at the right hand of the Father, El Señor se sienta a la diestra de su Padre and his enemies are his footstool. y sus enemigos son el estrado de sus pies.
David experienced not only ruling and reigning, David experimentó no solamente reinar y but gobernar, he not only conquered all of his enemies, él no solamente conquistó a todos sus enemigos, but he made them his subjects. sino que además los hizo sus In other súbditos. words, he ruled and reigned over them. En otras palabras, él gobernó sobre ellos. They were made to serve Israel and were put into tribute. Fueron puestos como sirvientes de Israel, como tributarios. God wants us to reign in the midst of our enemies. Y Dios quiere que reinemos en medio de nuestros enemigos. And for those 10 years prior to David's adultery, Y durante estos 10 años antes del adulterio de David, he ruled the nations with a rod of iron. él gobernó las naciones con una vara de He hierro. reigned from Zion with a rod of iron. Él reinó desde Sión And con vara de hierro. the surrounding nations were put and made to serve to Israel. Todas las naciones que los rodeaban fueron vencidas y fueron puestas al servicio de David. So not only did David drive out all of the nations, Así que David no solo sacó a todas estas or naciones, drive out all of the enemies, todos los enemigos, but there came a time when David started to conquest other nations as well. sino que llegó el tiempo en el que David comenzó a conquistar otras naciones también. To the north, he conquered Zobah and Syria. Al norte conquistó Soba y Siria, To the east, he conquered Moab and Ammon. al este conquistó Moab y Amón, To the south, he conquered Edom. al sur conquistó a Edom And to the west, he conquered the Philistines. y al oeste conquistó a los filisteos. David was victorious not only with internal battles, but he ruled and reigned in the nations as well. David tuvo victoria no solo en sus batallas internas, sino también conquistando las naciones de alrededor. He conquered all of these nations. Él conquistó todas estas naciones. And in your book, you will find spiritual meanings for all of these nations. Y en el libro van a encontrar el significado espiritual de todas estas naciones. The Philistines speak of envy and hatred. Los filisteos hablan de envidia y odio. The Moabites speak of pride and anger. Los moabitas hablan de orgullo y enojo. The Edomites speak of bitterness and resentfulness. Los edomitas hablan de resentimiento y amargura. Babylon speaks of confusion. Babilonia habla de confusión. Egypt speaks of worldliness. Egipto nos habla del mundo. And all of these enemies that David had to conquer Y todos estos enemigos que David tuvo que conquistar are spiritual, son espirituales. reveal spiritual things in our old nature that need to be conquered as well. Nos revelan áreas en nuestro espíritu que nosotros debemos conquistar. And also the realm of the flesh, or the works of the flesh, that need to be conquered. Y también el área de las obras de la carne que también debemos conquistar. David conquered all of his enemies. David conquistó a todos sus enemigos. And not only did he conquer them, but he reigned over them. Y no solo los conquistó, sino reinó sobre ellos, los gobernaba. We're going to look at these four. Vamos a ver 4, The Edomites, los edomitas, the Moabites, los moabitas, the Amalekites, amalecitas and the y Philistines. filisteos. And we're going to see in Psalm 108 verses 9 through 10. We're going to use this as an example. Vamos a usar el Salmo 108 del 1 al 10 como ejemplo. Enemies that David conquered. Los enemigos que David conquistó. Moab is my wash pot. 108 verse 9. Perdón, 108, 9 y 10. Moab, la vasija para lavarme. Over Edom will I cast out my shoe. Sobre Edom echaré mi calzado. Over Philistia will I triumph. Me regocijaré, en inglés dice triunfaré sobre Filistea. He conquered these nations. Él conquistó estas naciones. The Edomites Los edomitas were the offspring of Esau. eran los descendientes de Saúl. They represent people who have sold their birthright, Representan a las personas que han vendido su derecho a la primogenitura, were poisoned with bitterness and hatred against those who still retain the birthright. envenenados con envidia y odio contra aquellos que han mantenido su primogenitura. In the natural, the capital city of Edom was Petra.
En lo natural, la ciudad capital de Edom era Petra, which was a massive fortress made of rock. que era una fortaleza enorme hecha de roca. It was a seemingly impenetrable fortress. Era una fortaleza aparentemente impenetrable. Offense La ofensa can be impenetrable. It can cause our heart to be very hard. El estar ofendido puede hacer que nuestro corazón sea impenetrable, que esté tan duro que no se pueda entrar allí. Proverbs 18 verse 19 Proverbios 18:19 says an offended brother dice, el hermano ofendido is harder to be won than a strong city, es más tenaz que una ciudad fuerte, and their contentions are like the bars of a castle. y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Someone who has allowed offenses to come in can become very hard. Alguien que ha permitido que las ofensas entren a su corazón se puede volver muy duro And very difficult to win them to Christ. y puede ser muy difícil ganarlos para Cristo. And David was able to overcome them. Y David pudo vencer, And the same we are to overcome offenses as well. y nosotros también debemos vencer sobre las ofensas. One of the ways to overcome offenses, Y una de las formas de tener victoria en las ofensas, or to not become offended at all, o mejor dicho, para no ofendernos, is to remember Psalm 119 es recordar el Salmo 119, and verse 165. el verso 165. Great peace have they which love thy law, Mucha paz tienen los que aman tu ley, and nothing will offend them. y no hay para ellos tropiezo. En inglés, nada los va a ofender. Nothing will offend them. Nada los va a hacer tropezar u ofenderse. We don't want to allow offenses to come in, No queremos permitir que las to ofensas harden our hearts. entren a nuestro corazón y lo endurezcan. I've seen many people leave the church Yo he because, visto a muchas personas because of an offense que se van de la iglesia porque se ofenden. over something very small, Se ofenden por algo muy pequeño. and they become offended Se ofenden and they leave, y se van. and they become so hard Y se vuelven tan duros that they are worse que son peores than the person that they were offended with before. que las personas con las que se habían ofendido antes. Let's not allow offenses to come in to our hearts. No permitamos que las ofensas entren a nuestro And we corazón. do that through loving his law Y eso lo podemos hacer and having his si law amamos su ley and having his law written in our hearts. y permitimos que su ley esté escrita en nuestro corazón. Now he says Moab is his washpot. Luego dice, Moab, la vasija para lavarse. Moab speaks of pride, Moab nos habla de orgullo, pride and anger. orgullo y enojo. Pride and anger Orgullo y enojo. must be driven out of our hearts. Estos deben ser sacados de nuestro corazón. When David was ruling from Mount Zion, Cuando David estaba gobernando desde el monte de Sión, none of these enemies could prevail against him. ninguno de estos enemigos pudieron prevalecer en contra de él. We are to triumph over them as well. Y nosotros también debemos triunfar. This is done through a deep work of humility. Y esto se logra con una obra profunda de humildad. If you have pride in your heart, Si tienes orgullo en tu corazón, you need to be humbled. necesitas ser humilde. And when you say, Lord, I don't want to have pride in my heart, Y cuando tú le dices, Señor, yo no quiero tener orgullo en mi corazón, you better get ready prepárate and strap on your Holy Ghost seatbelt, y amárrate con el cinturón de seguridad del Espíritu Santo, because you are going to be humbled. porque vas a ser humillado. You will be humbled, Vas a ser humillado and you won't enjoy it. y no lo vas a disfrutar. But the way to overcome pride is to be humbled, Pero la única manera de vencer sobre el orgullo es ser humillado. because pride, when allowed to grow and fester in the heart, fester or increase. We'll just leave it at that. Porque el orgullo no va a permitir que nuestro corazón crezca y madure. It can cause anger and wrath as well. Puede provocar enojo e ira también. When do you get most angry?
¿Cuándo es cuando más te enojas? When do you get the most angry? ¿Cuándo es cuando estás más enojado? When someone does something to you that hurts your pride, right? Cuando alguien te hace algo que hiere tu orgullo, ¿verdad? Those two go hand in hand. Estos dos van de la mano, orgullo y enojo. So we must be ready to be humbled. Así que debemos estar listos para ser humillados. And David surely went through some humbling circumstances. Y David ciertamente pasó por circunstancias que lo humillaron. The Philistines, Los filisteos, they speak of envy. ellos nos hablan de envidia. And let's look at Genesis 26. Vamos a For just a Génesis minute, and we'll see where we 26 get that un from. momentito y vamos a ver por qué estamos diciendo esto. The Philistines were envious of Abraham Los and filisteos Isaac. tenían envidia de Abraham e Isaac. Yes. All right, verse 12. 26, verse 12. 12. Isaac sowed in the land and received the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. And the man waxed great and went forward and grew until he became very great. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. He had possessions of flocks and possessions of herds and a great store of servants, and the Philistines envied him. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them up and filled them with earth. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Isaac was allowed to dwell in the land of the Philistines. A Isaac se le permitió habitar en la tierra de los filisteos. And he was extremely prosperous. Y él prosperó en gran manera. He produced 100-fold. Él produjo el 100 por 1. And everything he did prospered, and he became very great. Y todo lo que hizo prosperó y se engrandeció. And it says the Philistines envied him Y dice ahí que los filisteos lo envidiaban. and filled up the wells of water that had been dug, Y cegaron estos pozos de agua que habían sido excavados. because they wanted to stop his prosperity. Porque querían detener la prosperidad de Isaac. It's hard to raise sheep if you can't water them, correct? Es muy difícil criar ovejas si no hay agua para darles, ¿verdad? It's hard to have good crops if you don't have water, Y correct? es muy difícil tener una buena cosecha si no hay agua. So the Philistines speak of envy. Así que los filisteos nos hablan de envidia. People who envy us Las personas que nos envidian and want to stop up our wells. y quieren cegar nuestro pozo. Saul could never conquer the Philistines Saúl nunca pudo conquistar a los filisteos because he himself was possessed with envy. porque él mismo estaba poseído por la envidia. He was full of envy towards David Él estaba lleno de envidia hacia David. because he wanted David to die, Él quería que David muriera because he wanted to keep his throne, porque quería mantener su trono. and he was jealous, Y estaba celoso envious y envidioso of what the Lord was doing de in lo que David's el life Señor estaba haciendo en la vida de David and the blessing that was upon David. y la bendición que estaba sobre David. And that envy and jealousy overwhelmed Saul. Y entonces la envidia y los celos se crecieron demasiado en Saúl And he wanted to kill David. y quería matar a David. Envy and jealousy come in La envidia y los celos entran and they exist y existen because motives are not right. porque nuestros motivos no están bien. If our motive is to glorify God Si nuestra motivación es glorificar a Dios and not ourselves, y no a nosotros mismos, then we will never be troubled with envy or jealousy. nunca nos va a molestar ni la envidia ni los celos. If all we ever want to do is glorify God, Si lo único que queremos hacer es glorificar a Dios, we won't care who else prospers. no nos va a importar quiénes otras personas que prosperen. We won't care who else has a good ministry.
Y no nos va a importar que los otros tengan un buen ministerio, because all we want to do is glorify God. porque lo único que queremos hacer es glorificar a Dios. I rejoice when I see a lot of my brothers, Yo me in gozo the cuando miro a muchos de mis hermanos en la fe. and many of them are missionaries in foreign fields, Muchos de ellos son misioneros en otras tierras and they're doing so well. y les va tan bien. And the Lord is blessing them abundantly. Y el Señor los está bendiciendo abundantemente. And they're doing things that I could never imagine. Y están haciendo cosas que yo nunca imaginé. And God is using them in ways that I could never imagine for myself. Y Dios los usa en maneras que yo nunca imaginaría que Él me podría usar a mí. But I don't look at them with envy Pero no los veo con envidia. and say, oh, I wish I could be like that. Y digo, ay, ojalá yo fuera como I él. want some of that for myself. Yo quiero algo de eso para mí. They have 500 people in their church and I only have 80 in mine. Tienen 500 personas en su iglesia, yo solo tengo 80 en la mía. I don't do that. Yo no hago eso. I don't strive against them Yo no me pongo a pelear contra ellos or try to steal people from their flock to come o into my flock, tratar de robarme personas de su rebaño para traérmelas conmigo, because I just want to glorify the Lord. porque yo solo quiero glorificar al Señor. And I know that they're glorifying the Lord. Y yo sé que ellos están glorificando al Señor. And when God is glorified, I rejoice. Y cuando el Señor es glorificado, yo me gozo. And when someone is doing well, Y cuando a alguien le va bien, I rejoice. yo me gozo. And I say, God, continue to prosper them. Y le Continue digo, to bless Señor, them. continúa prosperándolo y bendiciéndolo. And if there's anything I can do to help them, let me help them. Y si hay algo que yo pueda hacer para ayudarlos, déjame ayudarlos. David's motives were pure. Los motivos de David eran puros. David's motives were pure. Sus motivos eran limpios. He just wanted to glorify God. Y él solo quería glorificar a Dios. He just wanted to do what God had instructed him to do. Él quería hacer lo que Dios le había mandado a hacer. So he never was overcome with jealousy or envy. Así que él nunca fue vencido por los celos y la envidia. And this made him able to overcome the Philistines. Y esto lo hizo capaz de vencer sobre los filisteos. David was able to conquer all of these enemies. David pudo conquistar a todos sus enemigos. Likewise, De la misma manera, we are also to overcome these enemies. nosotros debemos vencer sobre nuestros enemigos. We are able to do this through the Lord Jesus Christ. Y esto lo podemos hacer por medio del Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ, who has all authority El Señor Jesucristo, quien tiene toda la autoridad in heaven and in earth. en el cielo y en la tierra. He has all authority in Él heaven tiene and earth. toda la autoridad. He reigns over all of the spirit world. All of the Él evil es el spirits. que reina sobre todo el mundo espiritual. All of the unclean spirits Todos los espíritus inmundos had to respond to Jesus' tienen command. que responderle al Señor Jesucristo. There was no argument. Ahí no hay argumentos. It wasn't a fight. It wasn't a debate. No es una lucha, no hay un debate. Jesus said, leave. Jesús les dijo, And váyanse, and they had to go. y se tuvieron que ir. Likewise, Jesus had all authority over even the natural elements of this earth. Y Jesús también tiene toda la autoridad sobre los elementos naturales sobre esta tierra. One of my favorite illustrations for this Una de mis ilustraciones favoritas para esto is in the storm es en la tormenta, in Mark chapter 4 or 5. en Marcos 4 o 5. The disciples, Jesus had bid the disciples to go across the Sea of Galilee. Jesús le había dicho a sus discípulos que atravesaran el mar de Galilea. And there was a surprise storm. Y hubo una tormenta inesperada. And the disciples are panicking. Y los discípulos paniquearon. And I could imagine in my mind, I imagine a frantic scene. Y en mi mente yo me imagino esta escena, ellos aterrorizados, And shoveling water out, trying to get everything stabilized. sacaron el agua y tratando de estabilizar ahí la barca. And I always remember when I go over this story, Y siempre me acuerdo cuando leo esta historia, these men were fishermen. estos hombres eran pescadores, They were experienced fishermen.
pescadores experimentados. It was not their first time on the water. No era la primera vez que estaban en el agua. Likely they had been on the water their entire life. Tal vez habían estado en el agua toda su vida. And yet they were panicking Y sin embargo entraron en pánico. in this storm. Ahí en la tormenta. And they're racing around. Y estaban ahí corriendo de un lado a otro. And they see Jesus sleeping. Y ven a Jesús durmiendo. And I love the fact that he was sleeping. Y yo amo el hecho de que Jesús estaba durmiendo. And they grab him and they shake him. Lord, don't you care that we're going to perish? Y lo agarran y lo sacuden y le dicen, Señor, ¿no te importa que nos vamos a morir todos aquí? He wasn't scared. Pero él no tenía He miedo. wasn't frightened. Él no se asustó. Someone shared with us an account of seeing this in a vision. Alguien compartió con nosotros que había visto este momento en una visión. And they said they saw the Lord wake up from his nap. Y vieron cómo esta persona vio cómo el Señor se And he despertó de su siesta stretched out. y se desperezó, se estiró And then he just went, peace, be still. y lo único que hizo fue paz. He didn't get panicked. Él no paniqueó. You know why? ¿Saben por qué? Because he has all authority. Porque Él tiene toda la Over autoridad everything. sobre todo. He was not panicked. He was not worried. Él no entró en pánico, no se preocupó. And when we go to the Lord in our situation, Y cuando nosotros vamos con el Señor, cuando estamos en una situación, he's not surprised. ¿a Él no le sorprende? He doesn't go, oh my goodness, I didn't even know that was happening. Él no dice, ay Dios mío, yo no sabía que eso I'm estaba so pasando. glad you told me because I Qué was bueno totally que me surprised. dijiste. Nothing surprises God. Pero nada sorprende a Dios. Do you ever say, oh God, don't you see? ¿Alguna vez ustedes le han dicho al Señor, Señor, ¿no te das cuenta? Of course he sees. Claro que se da Nothing cuenta. surprises him. Nada lo He has sorprende. all authority Él tiene toda la over autoridad all natural elements, sobre todos over los elementos naturales, sickness and disease, sobre la enfermedad, over human limitations. sobre las limitaciones humanas. Lord, I'm not a good speaker. Señor, yo no soy bueno para hablar. I'm not a good speaker. No soy bueno para hablar. Send someone else. Mejor manda a alguien más. I'm too scared. A mí me da miedo. But he can give you grace Pero Él puede darte la gracia. because he has the authority over our limitations. Porque Él tiene la autoridad sobre nuestras limitaciones. He has authority over heaven, over all of hell and all of heaven. Él tiene la autoridad Satan sobre and all of el his cielo, principalities el and powers. infierno, Satanás, principados, potestades. He has all authority. Él tiene toda la autoridad. And in him, Y en Él we have the victory. tenemos la victoria. When we say, Lord, I need your help, Cuando le decimos, Señor, necesito que me ayudes, he will help us. Él nos va a ayudar. And that is how we rule and reign in this life, Y de esta manera es como gobernamos y reinamos en esta vida. by going to him for everything. Y lo hacemos yendo siempre con Él, pidiéndole a Él siempre, recurriendo a Él. Amen?